Hoy vamos a ver un método y si no me da tiempo de terminarlo, mejor, porque entonces esa semana lo veríamos presencialmente con algunos ejemplos. Es un método no muy abordado, pero muy interesante, que es el sense making, que sense making significa crear sentido. En realidad, yo diría que es más bien una orientación teórico-metodológica, ¿no? En su nivel, digamos, más alto de abstracción, pues las diferencias en las teorías subyacentes a las cuales recurren los investigadores, pues se pueden entender mejor en las tensiones entre las corrientes, y aquí ya estamos entrando a psicología educativa, la corriente cognitivista y la constructivista, y el enfoque en un marco micro y macro. Bueno, como término, el sense making ha estado vinculado a investigaciones de diferentes disciplinas, ¿no? Con aplicaciones significativas, por ejemplo, en los campos de la interacción humano-computadora, la ingeniería de sistemas cognitivos, la llamada gestión del conocimiento, estudios de comunicación y en la bibliotecología. Creo que sin temor a errar, creo que entre los tres autores más importantes que trabajan en el sense making, que han ayudado a conceptuarlo, a definirlo, está Brenda Derwin. Y Brenda Derwin, que inició en las ciencias de la comunicación y después pasó con relativa facilidad a las ciencias de la información. Bueno, pues con relativa facilidad no es lo mismo estudiar flujos de comunicación que flujos de información, pero bueno, básicamente posicionó esta orientación metodológica del sense making a partir del estudio del comportamiento humano de la información. Pero ¿qué tiene que ver este sense making ya más específicamente con la bibliotecología? Alguna aplicación importante debe de tener como para que una autora que trabaja desde la bibliotecología pues sea una de las más citadas del sense making, casi una autora ineludible. Bueno, desde luego es necesario comprender los orígenes, los supuestos teóricos y las raíces metodológicas de esta construcción de sentido, o sea, de este sense making. Bueno, el sense making parte de la idea muy general de que el proceso de comprender el mundo pues supone, sí, la adquisición de información y después la comprensión del conocimiento que podemos tener de ese mundo. En pocas palabras, el continuum, datos, información, conocimiento, que ya por lo menos algún acercamiento deben de tener ahí. Según lo expresado por esta formulación, datos, información, conocimiento, pues que seguro ya les han recetado, no sé si en forma apropiada, pero según esta formulación, para poder acceder a un estado epistémico, o sea, para acceder al conocimiento sobre el mundo, sobre la base de los estímulos que podemos percibir del mundo, o sea, los datos, pues debemos comprenderlos y organizarlos asignándoles un significado, es decir, los datos del mundo que captamos, que recogemos a través de nuestros sentidos, que nuestra mente ordena, son mediados por el concepto información para llegar a un estado epistémico de comprensión del mundo. Desde luego, la información pues, es un mediador poderoso que articula los datos y el conocimiento como un proceso de síntesis mediadora en distintos niveles entre lo múltiple de los estímulos sensibles y la mente. Bueno, a ver un ejemplo. Pues bueno, creo que esto sí lo tienen ustedes, creo, pues bastante claro. Tenemos la dimensión digital, la dimensión informativa, que son dos estratos diferentes. En algunos puntos pueden interseccionarse, trenzarse, pero son dos interfaces que se posicionan y superponen entre nosotros y nuestro conocimiento del mundo y que sirven como instancias de interpretación. La dimensión informativa es una interfaz necesaria que lo que hace es reelaborar los estímulos externos. Esta instancia a veces requiere de una capa adicional, que es la interfaz digital, para poder procesar precisamente esos estímulos externos. Entonces, pues la información podríamos decir que es una instancia de análisis y lo digital es solo una instancia de representación, con lo cual no quiero decir que lo digital carezca de una fuente de dimensión epistémica. No, creo que este carácter de representabilidad
ofrece una estructura más creativa y desafiante, y esto además pues se condice con la forma en que manejamos cognitivamente la información en procesos cotidianos. Bueno, en otras palabras, la capa digital de nuestra realidad pues no es suficiente para que los seres humanos podamos tener algún conocimiento del mundo, sino que debemos presuponer que es necesaria también una capa informacional. Digamos, esto es lo que supondría esta aseveración de que lo digital es solo una vía para procesar lo informativo. Bueno, el sense making parte de la idea de que los seres humanos tenemos este impulso vital, adaptativo, de adquirir información para acceder a los estados de conocimiento del mundo y así comprenderlo. Pero hay una salvedad. Para los autores que se han adscrito a la perspectiva de este sense-making, ok, tenemos estos datos, esta información, este conocimiento, pero este proceso datos, información, conocimiento, a ver, no es que esta pulsión o esta necesidad que tenemos, este impulso evolutivo por comprender el mundo, no es que sea tan esquemático o programático, así, datos, información, conocimiento. Para Brenda Derwin, digamos, no hay tanta diferencia entre el paso a adquirir información y llegar a un estado de conocimiento. No es que sean lo mismo, pero digamos, es un paso muy sutil. Digamos, repito, no son lo mismo, pero es como este paso de hacer el levantamiento de datos a través de nuestros sentidos. Con nuestros sentidos, pues captamos los estímulos sensibles del mundo y con esos estímulos creamos ideas. Digamos, no es lo mismo captar los estímulos sensibles, los datos del mundo, hacer este barrido de datos a través de nuestros sentidos, valiéndonos de ellos, pues no es lo mismo que ya tenerlos y tomarlos como insumos para crear ideas. No es lo mismo, pero pues es una diferencia muy sutil. Digamos, ya teniendo esos datos captados por nuestros sentidos, por nuestra facultad de la sensibilidad, pues es muy difícil que no se dé el siguiente paso, que es crear una idea, por más pedestre y sencilla que pueda parecer. Entonces, es a lo que se refiere Brenda Derwin, que por lo tanto, buscar información, esa acción, buscar información, ya nos acerca a un estado epistémico. Es por eso que la principal aplicación de este sense-making dentro de la bibliotecología se ha dado en los estudios de usuarios. O sea, la construcción de sentido de Brenda Derwin en los estudios de usuarios se posiciona sobre todo en la etapa conocida como comportamiento informativo. Este modelo clásico de necesidades de información, comportamiento informativo, satisfacción de las necesidades. O sea, un individuo tiene una carencia o una necesidad de información, se comporta a partir de esa necesidad, intenta buscar satisfactores y finalmente los encuentra. Entonces, es el modelo clásico de necesidades de información que les han recetado, que les han pautado desde el primer año. Bueno, tomando este modelo, porque, bueno, por lo menos tiene la ventaja de que es intuitivo, pero el sense-making se posicionaría sobre todo en la segunda etapa, la del comportamiento informativo. Estudia precisamente esa etapa, cómo las personas se comportan de determinadas maneras, buscando información, precisamente porque lo que quieren es comprender el mundo o una parte del mundo. Es ahí donde se posiciona el sense-making como método cualitativo para los estudios de usuarios. Bueno, el sense-making, además tiene una característica que ha sido retomado por varias disciplinas, pero también en sus inicios se engarzó de algunas posturas de varias disciplinas, porque esto de decir, bueno, los seres humanos tenemos en forma casi, tiene un carácter
adaptativo, evolutivo, el comportarnos de determinada manera para buscar información, para adaptarnos al mundo, para comprenderlo. Bueno, evidentemente esto pues tomó cosas no solamente de la pedagogía, sino también de la psicología evolutiva, de las ciencias cognitivas. Entonces, bueno, el sense-making se inicia como una aproximación, sí, al estudio de los usuarios de la información, sus necesidades, la búsqueda sobre todo, y la forma en la que usamos la información desde una perspectiva de la comunicación humana. Digamos que esos fueron... lo que trata de decir Brenda Derwin es que estos pasos de necesidades, búsqueda y satisfacción son definidos inicialmente como prácticas comunicativas. Si bien el sense-making se ha aplicado en investigaciones sobre aspectos con el proceso de la comunicación, como la comunicación organizacional, creo que después su interés ya no fue solo estudiar estos aspectos como un fin en sí mismos, sino que cada uno fue un vehículo para entender cómo estudiar y responder a las diversidades en el dar sentido, o en el sense-making, dar un sentido humano de tal forma que pudiera emerger una nueva forma, a su vez, generalizable para teorizar la comunicación. Esta noción de sense-making se ha utilizado en varios campos disciplinarios: el periodismo, el estudio de los medios de comunicación, estudios culturales, en la teoría crítica, en la educación, en la pedagogía, en campañas de comunicación, comunicación en salud, comunicación ciudadano-gobierno, comunicación paciente-doctor, políticas de información en la bibliotecología, desde luego, sobre todo las políticas de información, etc. En su aplicación ha adquirido diversas formas, ¿no? Como metodología de la información, de investigación, como teoría acerca de la comunicación, como método de investigación, ¿no? Como guía para el diseño y la práctica comunicativas, entre las que se encuentran los estudios de usuarios, y también como herramienta metateórica. Pero hay, digamos,